Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa. Les recuerdo continuar con las medidas de higiene y salud, lavándose las manos frecuentemente y alimentándose sanamente. Eviten salir de casa salvo que sea muy necesario. No olviden usar de manera correcta su cubrebocas. Es decir, que cubra nariz y boca. Respeten y pidan la sana distancia. La salud es lo primero. Y para dirigir nuestra sesión está con nosotros el maestro Eric Ruiz Ezástiga. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Enrique. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta sesión de lengua materna para primer grado de secundaria. Soy el profesor Eric Ruiz Ezástiga. Dedicaremos los siguientes minutos a hablar sobre las formas de expresar un tema en poesía. Y con esto nos referimos a interpretar información sobre temáticas en poemas. Uy, qué bueno, maestro. De hecho, ayer estábamos mi hermano y yo sentados en el sillón leyendo cada quien su propio libro. Yo estaba leyendo una novela y él poemas. De pronto me di cuenta de que a mi hermano se le escurrió una lágrima. Yo le dije, ¿qué te está pasando? ¿Estás triste? Y él me enseñó el poema que lo conmovió. Lo leí, pero ahí la verdad no entendí nada de nada. Y le dije a mi hermano, está bien bonito porque me dio pena, bueno, aceptar la verdad. ¿Puede ayudarme a descifrar el poema, maestro? Es este. De verdad quiero entender su contenido y temática. Claro, Enrique. ¿Qué te parece si comenzamos? En esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico, con el propósito de interpretar información sobre una temática de un poema. Las y los invito a que tomen nota sobre lo que puede servir para resolver los retos que se proponen en esta sesión. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. En esta sesión trabajaremos con varios poemas, pero ustedes pueden elegir otros. Les recomiendo que consulten algún libro sobre poesía, su libro de texto de lengua materna o sitios web para que puedan explorar poemas y poetas. Recuerden que todo lo que veamos les servirá para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Enrique, ¿alguna vez han leído un poema y no han comprendido su contenido? ¿Por qué se les dificultó entenderlo? ¿Qué estrategias han usado para identificar el tema? Justo estaba recordando cuando era niño y en la primaria nos ponían a recitar poemas de varios temas en los festivales, desde el Día de las Madres hasta la Revolución. La verdad, pocas veces comprendí el significado de lo que decíamos. Lamentablemente, esa es una situación común entre las y los alumnos. Por eso, a lo largo de esta sesión, descubriremos algunos secretos que guarda la poesía. De ese modo, ustedes, queridas y queridos estudiantes, podrán descubrir que dentro de cada persona vive un poeta. Todos podemos entender y escribir versos para compartir con los demás nuestros sentimientos y pensamientos de una forma emotiva y armoniosa. Los poemas nos brindan mucha libertad porque pueden hablar de cualquier tema que nos preocupe, interese, emocione o asuste. Además, existen muchas formas de escribir poesía, ¿verdad, maestro? Algunas son fáciles de comprender y otras, bueno, cuestan más trabajo. Aunque en la actualidad la poesía no es un género tan popular como lo fue en otras épocas, en cuanto una persona descubre el poder que tienen las palabras, puede empezar a practicar placenteramente la lectura o escritura de poemas. Todos necesitamos expresarnos de alguna manera. Y una forma muy agradable y divertida de hacerlo es a través de este género literario.
Los poemas son textos que expresan sentimientos o emociones, pero para poder comprenderlos es necesario contar con algunos conocimientos que nos permitirán interpretar adecuadamente lo que el autor desea transmitir. Si le soy sincero, como se lo comenté al inicio, para mí leer y atender poesía es muy difícil. El libro que mi hermano estaba leyendo fue escrito por el poeta José Martí. Podemos leer el poema que conmovió a mi hermano y a mí me dejó pasmado, con cara de perrito al que un perrote le robó su chuleta. Acabas de usar una metáfora, Enrique. ¿Y yo? Sí, dijiste que después de leer el poema de Martí, te quedaste con cara de perrito al que un perrote le robó su chuleta. Esa es una metáfora que nos permite imaginarnos tu reacción. En eso consiste la poesía, en usar las palabras para crear imágenes. ¿De verdad? ¡Ah! ¡Qué emocionante! Mire, aquí traigo el poema de Martí. La verdad, lo transcribí completo. Aquí está. Entonces, ¿puede ayudarme a entenderlo? Así es, trabajemos en él. Pero para que quede claro, les propongo el siguiente reto. Enrique, ¿nos podrías leer el poema para plantear después algunas preguntas a las alumnas y alumnos? ¿Les parece si lo leo? Va. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. ¿Qué te parece si lo vuelves a leer? ¿Lo leí mal? No, pero para poder comprender o interpretar un poema es necesario leerlo varias veces y darle el tono que tú crees que se adecúa al poema. Enrique, ¿te parece si lo vuelves a leer? No olviden respetar los signos de puntuación, utilizar un tono claro y fuerte y modular la voz. Las y los invito a que tomen nota de palabras clave para poder interpretar el poema de Cultivo una rosa blanca de José Martí. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Maestro, la segunda lectura me ayudó a reconocer las palabras que considero clave, pero también a identificar las palabras que no conozco, cardo u ortiga. ¿Qué sueles hacer cuando no entiendes una palabra en un poema? La mera verdad, me quedo con la duda. No creo que eso interfiera con mi comprensión del poema, ¿o sí? Analicemos el poema y tú me dirás. Primeramente, hay que identificar palabras clave. Comienzo yo. El poema empieza con cultivo. Este verbo se refiere metafóricamente a la recompensa que conlleva un trabajo determinado. Para cultivar una planta hay que sembrarla antes. Debemos regar la tierra y mantener con vida la flor que nacerá después de un tiempo. La amistad es un proceso. Debemos sembrarla, cultivarla, cuidarla, mantenerla con vida. Ahora te toca a ti. ¿Qué representa el cardo y ortiga? Ay, la verdad no sé, maestro. Son las palabras que no conocía. Ya vi que sí es importante buscar su significado y no quedarse con la duda. El cardo es una planta silvestre que tiene espinas. La ortiga es otra planta que suele causar irritación en la piel. El poema explica que a pesar de que una persona sea cruel como esas plantas espinosas y llenas de ponzoña, el poeta no responderá del mismo modo. Él seguirá ofreciendo una rosa blanca en señal de paz. Entonces, no era un poema de amor. El tema es la amistad y una amistad sincera. Exacto, Enrique. Pero para que de ahora en adelante te sea más fácil entender los poemas que lees, ¿qué te parece si recapitulamos el proceso que seguimos para analizar el ejemplo anterior?
Es recomendable que lean varias veces el poema, ya sea en voz alta o de manera personal. Identifiquen las palabras que desconozcan para que investiguen su significado. Señalen las palabras clave para comprender el poema y pregúntense, ¿qué significado tienen en el poema? ¿Cómo las pueden interpretar? ¿Qué otros elementos podemos tomar en cuenta para reconocer el tema de un poema? ¿Podría ser el título, maestro? Recordemos que desde el título se anuncia el contenido del poema, aunque no siempre lo revela tan abierta y directamente. Se puede decir que es como un iceberg. Si solo vemos por encima y no nos percatamos de lo que hay al fondo, no podremos descifrar el contenido real. La verdad, cuando leí el título pensé que se trataba de un poema sobre la jardinería. Por aquello de cultivar flores, pero ya vi que no, interpreté mal. No te preocupes, Enrique. ¿Qué te parece si ahora escuchamos un poema de José Emilio Pacheco titulado Las flores del mar? Escuchemos un pequeño fragmento. Las flores del mar. Danza sobre las olas, vuelo flotante, ductilidad, perfección, acorde absoluto con el ritmo de las mareas, la insondable música que nace más allá en el fondo y es retenida en el santuario de las caracolas. La medusa no oculta nada, más bien despliega su dicha de estar viva por un instante. Parece la disponible, la acogedora que solo busca la fecundación, no el placer ni el famoso amor, para sentir. Ya cumplí, ya ha pasado todo. Puedo morir tranquilo en la arena, donde me arrojarán las olas que no perdonan. Medusa, flor del mar, la comparan con la que petrifica quien se atreve a mirarla. ¡Qué hermoso! Ahora las y los invito a que contesten lo siguiente. ¿A qué se refiere el autor al decir las flores del mar? ¿Pudieron identificar de qué trata el poema? ¿Cuál es su tema principal? Para poder interpretar el poema, es necesario identificar las palabras clave, sin olvidar que lo que acabamos de escuchar solo es un fragmento. Las y los reto a que lean nuevamente el poema en casa en voz alta. ¿Me ayudas nuevamente, Enrique? Claro. Danza sobre las olas, vuelo flotante. Ductilidad, perfección, acorde absoluto, con el ritmo de las mareas. La insondable música que nace allá en el fondo y es retenida, en el santuario de las caracolas. La medusa no oculta nada, más bien despliega su dicha de estar viva por un instante. Parece la disponible, la acogedora, que solo busca la fecundación, no el placer ni el famoso amor para sentir. Ya cumplí, ya ha pasado todo. Puedo morir tranquila en la arena, donde me arrojarán las olas que no perdonan. Medusa, flor del mar, la comparan con la petrífica a quien se atreve a mirarla. ¿Qué palabras llamaron tu atención? ¿Pudieron identificarlas? Enrique, ¿cuáles identificaste? ¿Qué llamó tu atención? Al leer el título, Las flores del mar, pensé que había flores en la arena y eso me hizo, recordar que en épocas remotas se veneraba a la naturaleza. Así es, Enrique. Anteriormente, nuestros antepasados eran muy respetuosos con el medio ambiente. Lo que hace José Emilio Pacheco es enaltecer lo maravilloso del mar. Quizás el lenguaje no es muy sencillo, pero venera todo lo que hay debajo. Se refiere a la medusa como una flor del mar, ¿no? ¿Te parece si subrayamos algunas palabras para identificar si lo que estamos diciendo es verdad? Hay que identificar cuál es el tema del poema. Desde el título nos dice que son las flores del mar, así que nuestro tema es el mar, pero no hace alusión a todo el mar. Su objeto son las medusas. ¿Cómo lo descubrimos? Pues veamos las palabras. Cuando el autor se refiere a la danza sobre las olas, me imagino varios animales marinos bailando a un mismo ritmo.
pero cuando se indica que se encuentra en el fondo del mar, en el santuario de las caracolas, menciona explícitamente a la medusa. Sabemos que las medusas cumplen con su ciclo vital y después de eso se abandonan a la marea que las arrastra hacia la orilla. Se compenetran completamente con la danza del mar y no buscan, como lo hacemos nosotros, el amor o la pasión. Por eso el poeta las mira con un poco de envidia, porque nosotros sufrimos y no sabemos nunca cuándo hemos cumplido con nuestra misión. Ni siquiera estamos seguros de tener una misión. Puedo imaginar perfectamente a las medusas, que son peligrosas, pero increíblemente bellas y delicadas. Se les puede mirar, pero no se les puede tocar. Como usted lo mencionó, el poema está lleno de imágenes que aparecen en nuestra mente gracias a las palabras y al ritmo con el que éstas se presentan. Maestro, ¿las frases subrayadas corresponden a las figuras retóricas que utilizó el autor para reforzar las emociones que transmiten las imágenes? Muy bien, Enrique. Las figuras retóricas son estrategias poéticas que sirven para que las frases que un escritor utiliza revelen un sentido distinto al que tendrían si se usaran coloquialmente. Estar viva por un instante, por ejemplo, es una metáfora que alude a la duración de la vida, que es muy breve, comparada con los millones de años de la Tierra. Después de leerlo varias veces, es más fácil identificar el énfasis. Por lo general, este se encuentra al final del poema, pero, como comentamos al principio de esta sesión, en este caso hemos leído solo un fragmento que nos permite identificar el objeto literario, las medusas. Se puede decir que el autor quiere exaltar a las medusas comparándolas con las flores. Por supuesto, y el tema principal es la contemplación de la naturaleza, que desata reflexiones acerca de la existencia humana. No olviden que es importante conocer la biografía del autor o el contexto social al que pertenece o perteneció, de manera que si revisamos los acontecimientos históricos o personajes que ocurrieron durante su vida, podremos entender mejor sus textos. No es lo mismo leer un poema romanticista donde el autor expone un temor a la vida y menciona el suicidio, a leer un poema de la época medieval. Lo mismo sucede con un poema futurista o un poema posmodernista. Los conflictos sociales, económicos y políticos de un país, así como la forma de ver el mundo que tiene el autor, influyen en la escritura de un poema. Ahora que contamos con bastante información, las y los invito a que realicen el siguiente reto. Analizaremos un poema de Mario Benedetti a partir de los elementos que se han trabajado durante esta sesión. Interpretarán el mensaje del autor. ¿Nos ayudas a leer, Enrique? Por supuesto. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo. Somos muchos más que dos. Tus ojos son mi conjuro. Contra la mala jornada te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. ¿Te gustó el poema? ¿Qué pensaste? Primero, por el título me imaginé que hablaba del amor, pero conforme lo leí, entendí que no tenía que ver con el amor de pareja, sino con un amor fraternal entre dos o más personas que persiguen un fin común. Analicemos las y los reto a que subrayen las palabras clave y las escriban en su cuaderno. Comencemos. Leamos el título. Dice, te quiero, lo que significa que hay una emoción de por medio. Ahora la primera estrofa dice lo siguiente. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia.
Centrémonos en los dos versos iniciales. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Al decir que las manos son una caricia, en lugar de expresar que las manos brindan caricias, se recrea una imagen metafórica. Esas manos son incapaces de hacer algo que no sea amoroso, justo y dulce. Es por eso que el poeta habla del afecto que siente hacia quien elude las injusticias y trabaja para que todas las personas sean tratadas dignamente. ¿Qué opinas sobre trabajar por la justicia, Enrique? Bueno, cuando se habla de trabajo, el poema se refiere a la labor que se emprende para generar un cambio. Muy bien. Ahora analicemos la segunda estrofa. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Hace alusión a que las emociones, como el amor, deben estar cargadas de significado. Si una persona cree en ciertos ideales nobles, no le entregará su amor a alguien que traicione esa ideología. Si tu pareja demuestra que le interesan los demás porque se comporta de una forma honesta y empática, tu corazón te guiará hacia ella. Pero si, por el contrario, te enteras de que tu pareja es injusta y violenta, te alejarás de ella. ¿A qué crees que se refiere con la expresión codo a codo? Bueno, presiento que se refiere al apoyo. Muy bien. En la tercera estrofa habla de la mirada que ayuda a sobrellevar una mala jornada, que puede ser cansada y estresante. Es verdad. Por ejemplo, algunas veces salimos cansados de trabajar. Sin embargo, la constancia tiene un objetivo y una recompensa. Ese verso habla de la esperanza en un futuro. Sabemos que en los quehaceres no todo puede ser miel sobre hojuelas. La última estrofa se refiere a la unión de las palabras, un mismo lenguaje. Y tu boca no se equivoca. ¿A qué crees que se refiere? Yo pienso que se refiere a que la persona a la que le dedica el poema dice siempre la verdad y no guarda silencio cuando hay que pelear por causas que lo ameriten. Muy bien. La figura retórica que el poeta usa al decir tu boca no se equivoca es la paronomasia, que consiste en escribir dos palabras cuyos sonidos se asemejan, aunque los significados sean distintos. Se puede decir que el poema habla sobre una relación donde dos personas intentan ser fuertes y marchan a la par para que todos los seres humanos gocen de los mismos derechos, de tal manera que trabajan en conjunto aún frente a las adversidades. De este modo se fortalece su amor. Ahora sí hablaba de amor, pero no solo del amor de pareja, sino del compañerismo que comparten quienes creen en una misma causa. Se puede decir que ese autor forma parte del siglo XX, pertenece a la generación del 45, la cual modificó la forma de pensar en Uruguay. Mario Benedetti vivió en una época en la que había dictadura en su país. Quizás a eso se deba la alusión a la lucha, compañerismo y esperanza en el futuro. Y ahora, para terminar, el último reto será que ustedes escriban en sus cuadernos a qué se refiere el siguiente poema de Gilberto Owen. Leamos juntos. Colóquense frente a su televisor u otro medio donde reproduzcan el video. Inhalen y exhalen. Ahora sí, lean en voz alta. La noche que me espía por el ojo, la noche que me espía por el ojo de la cerradura del sueño, gotea estrellas de ruidos inconexos. ¿Para qué este hilo de aire con ecos? Ya ningún lápiz raya mi memoria con el número de ningún teléfono. ¿Lo lograron? ¿Qué pensaron? Vamos a ayudarlos un poco. Probablemente pensaron en el insomnio. ¿Alguna vez han tenido problemas para dormir? Es como si la noche quisiera espiar nuestros sueños y
y no dejáramos abandonar el mundo para mantenernos en nuestra propia cabeza. Sí, a veces es difícil dormir cuando gotea una llave de agua. De noche, todos los ruidos retumban con mayor sonoridad. Por eso Gilberto Owen dice, gotea estrellas de ruidos inconexos, porque las estrellas se hacen visibles con la oscuridad y los sonidos se hacen audibles en el silencio. Anoten en sus cuadernos las palabras clave y busquen su interpretación. En esta sesión analizamos distintos poemas y logramos identificar las emociones y pensamientos que transmiten a través de recursos retóricos diversos. Como pudieron apreciar, la amistad, la naturaleza, la complicidad y la noche son temas muy variados. La poesía puede hablar de todo y de todos. Los invitamos a que ubiquen en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado. Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico. En específico, la sección dedicada a interpretar información sobre temáticas en poemas y realizar las actividades que se propongan. Busquen poemas que les llamen la atención o sean de su agrado. Verifiquen las palabras clave y lean a profundidad el texto. Anoten las palabras que no entiendan y revisen la biografía del autor. De esta manera podrán interpretar lo que quiere decir el poema. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna, en la que hemos compartido sobre formas de expresar un tema en poesía. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.